¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo CNN Tiempo en este día jueves. Estamos cada vez más cerca de un nuevo fin de semana en un avanzado mes de octubre que ha tenido varias informaciones meteorológicas, pero todo indica que las temperaturas tienden a estabilizarse, incluso a aumentar, si pensamos, por ejemplo, en el próximo día sábado. El detalle lo vamos a conversar más adelante en CNN Tiempo. Comenzamos el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Para partir, como cada noche, les quiero proponer un tema que está relacionado a volcanes al sur de nuestro país y también al mar. Atención con las imágenes que estamos revisando ahora en pantalla y atención con el titular. Geólogos descubren un volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé. Se trata del volcán de lodo de Cucao, así lo han llamado, que se encontraría ubicado a 86 kilómetros al oeste del archipiélago. Tendría 1.5 kilómetros de diámetro y un cráter de 450 metros de ancho y 80 de profundidad. Más detalles de este hallazgo lo vamos a conversar ahora en CNN Tiempo. Bueno, y para profundizar sobre este tema que yo les presentaba anteriormente, tenemos el honor de estar con uno de los investigadores a cargo de este hallazgo. Me refiero, ahí está en la pantalla de CNN Tiempo, a Cristian Rodrigo. Él es profesor investigador de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello, además de oceanógrafo y geofísico, disciplinas, conocimientos fundamentales para llegar a este resultado. Cristian, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cristian, bueno, estábamos conversando fuera de micrófono sobre este hallazgo, las características de este volcán submarino. Ya vamos a profundizar en ello, pero lo primero que quisiera preguntarte es cómo llegan a este descubrimiento y quiénes encabezan esta investigación. Bueno, nosotros lo llegamos a descubrir cuando realizábamos un proyecto científico que era a bordo del buque oceanográfico Cabo de Hornos, que es de la Armada de Chile, bajo el programa CIMAR del Comité Oceanográfico Nacional. Ahí habían otros proyectos también de otros colegas de geología, de otras instituciones, pero nosotros estuvimos viendo, digamos, los sonares y la información acústica, y en algún momento detectamos este extraño, le voy a poner entre comillas, objeto en el fondo del mar. Y mi colega Jimena Contardo, ella dijo, este puede ser un volcán de barro, porque ella tenía un poco de experiencia en ese tema por su tesis de doctorado que le había hecho como en el año 2008, que había detectado uno, pero era totalmente bajo el fondo del mar, estaba cubierto por sedimentos, no se veía. En cambio, nos llamó mucho la atención porque estaba sobre el fondo del mar, formando una gran estructura, ¿ya? Como un volcán de los que comúnmente se conocen en tierra, de esa Claro. forma. Mira qué Y así fue impresionante. O sea, por detectado. casualidad, finalmente, ustedes estaban estudiando otra cosa. Claro, nosotros estábamos estudiando los cañones submarinos, ¿ya? Que son otras estructuras del fondo del mar muy impresionantes, que semejante, por ejemplo, al cañón del Colorado en Estados Unidos, de esa magnitud, digamos, pero bajo el fondo del mar. Y ese era nuestro interés, pero por casualidad, navegando por la zona, digamos, se descubrió. ¿Ya? Claro. Bueno, consignemos a esta hora de la noche, Cristian, que el hallazgo fue realizado por un equipo encabezado por ti, repito, Cristian Rodrigo, profesor investigador de la UNAV, Universidad Andrés Bello, junto a las geólogas Fernanda Ruiz, Nitza Garrido y Jimena Contardo, que tú mencionabas anteriormente. Por supuesto, el crédito para todos ellos y los otros profesionales que también han participado. ¿Cuánto tardó esta investigación? Porque claro, ustedes de casualidad se encuentran con este volcán submarino de lodo, investigando otra cosa como señalabas anteriormente, pero me imagino que el proceso de llegar a las características, de conocer eventuales riesgos, de conocer, por ejemplo, las dimensiones de este volcán, no fue de la noche a la mañana. Me imagino que hay un trabajo de harto tiempo, ¿no? Sí, bueno, lo primero, como cualquier proyecto científico, hay que centrarse en los objetivos de ese proyecto. Por lo tanto, como esto era algo, digamos, lateral, colateral, digamos, de la idea, lo fuimos dejando un poquito de lado porque no habíamos revisado la información que habíamos capturado, esa información acústica de la topografía submarina a través de la batimetría multihaz, de la sísmica que también el buque de alguna forma iba tomando, también con su sistema de perfilador de subfondo. Toda esa información la teníamos ahí guardada. Cuando terminamos, digamos, los otros proyectos, los resultados los presentamos, empezamos a revisar esa información. Y ahí nos dimos cuenta de esta estructura impresionante que había en el fondo del mar una vez que empezamos a procesar esa información. Mira, Por lo tanto, eso tomó un cierto tiempo. claro. Además
nosotros quisimos comprobar si eso era realmente algo o era una anomalía, pero entonces revisamos datos antiguos de otros buques que hubieran pasado por el área y encontramos uno que era de un buque americano, el Melville, de Scripps, de esa institución de oceanografía, y justo pasó por encima, pero en el buque, en ese, nadie se dio cuenta tampoco Eso te quería que estaba preguntar, ahí. Cristian, disculpa que te interrumpa. El hecho de que el volcán esté ahí a una determinada profundidad, que ya lo vamos a conversar, ¿genera alguna alteración en el mar? ¿Genera alteración, por ejemplo, en un buque que pasa justamente por allí? ¿O de eso no hay información? Mira, dadas las condiciones de profundidad que existe, ¿ya? Yo diría que no causa un impacto en la navegación, ¿ya? Directa, no pasa nada. Por lo menos en la navegación de superficie. Así que tampoco hay un riesgo para la población cercana en Chiloé, no va a pasar nada, ¿ya? Ya, Pero sin embargo, estos volcanes de fango en superficie, en tierra, sí podrían representar un peligro. Ha sucedido en otras partes del mundo donde han habido estas erupciones de fango que han cubierto casas, sí, no sé si lo han visto en la prensa sí, claro. en otros sitios, ¿ya? Sí, Cristian, hablemos Entonces, de las características, de las dimensiones. Si nos pudieses dar un ejemplo para que nos podamos imaginar a esta hora de la noche del tamaño de este volcán submarino. Vamos a las características que lo hacen especial. bueno, este volcán de fango o de lodo es muy alto, muy grande, tiene 140 metros de altura, lo cual si uno lo compara con la Torre Entel es un poco más grande que la Torre Entel que está en Santiago, ¿ya? Y yo siempre he dicho por ahí que cabrían como 10 estadios nacionales dentro del volcán, ¿ya? Así de Impresionante. grande, tiene un ancho, como usted decía antes, de 1,5, casi 1,5 kilómetros, ¿ya? Y un gran cráter, y esa es la característica que lo hace tan especial, porque hace unos años atrás también se detectó uno indirectamente, un volcán de fango en la zona central, pero no estaba muy clara su forma, y era, digamos, como un domo. En este caso tiene la estructura típica de un volcán de tierra, digamos, con un cráter gigante, casi se podría decir que es una caldera que tiene ahí. Claro, ¿y a qué estaría vinculada su formación, Cristian? ¿Y hay información, por ejemplo, de la data de este volcán, cosas que nos permitan entregar más contexto? Claro, eso sería lo ideal tener. Por lo pronto, solamente se ha identificado su posición, su forma, su estructura, pero aún falta mucho estudiar qué es lo que hay ahí. Por ejemplo, cuándo se formó, cómo está constituido, sus materiales, ver qué comunidades, eso también es súper interesante, saber qué comunidades viven asociados a este volcán, que puede Mira, ser un ecosistema muy especial. claro. Entonces todavía falta mucha información, no sabemos muchas cosas todavía. Claro, eso es súper interesante. Por una parte, la data, las causas que llevaron a que se formara este volcán. Y tú dabas en el clavo anteriormente con tu respuesta anterior. ¿Qué ecosistemas viven allí o dependen de esa estructura de ese volcán submarino? ¿Implica algún riesgo para la población del archipiélago de Chiloé? No implica un riesgo directo a la población, Y ¿ya? si Amén. hubiese erupción, por ejemplo, de ese volcán submarino, alguna alteración en el mar. No creo. Aparte que está lejos, o sea, está como 80 kilómetros de la costa. Ya, Y digamos, según el estudio que nosotros hicimos, el impacto del fango es bien localizado, ¿ya? No se expande mucho. mira. Y eso es bueno desde ese punto de vista, ¿ya? Para la población. Claro, ¿y tienen algún registro, Cristian, de actividad de erupción de este volcán? ¿De erupción Lo, propiamente lo tal? que, claro, como decía antes, en ese buque americano, que su trabajo, él pasó por ahí en el año 2012 y nosotros pasamos en el 2018, se ve que hay una disminución de la extensión de ese fango en superficie. Así que daría la idea, pero no está comprobado, de que probablemente esté en una fase más, que va hacia una etapa más tranquila, este volcán. Pero en la naturaleza uno nunca sabe muy bien algunas cosas. Sí, Entonces, es verdad. puede que sea algo cíclico. Claro. Cristian, ¿y tienen información sobre otros volcanes de similares características en otros espacios, en otros territorios del país? Bueno, este es el primero de su tipo. Entonces, aquí y ahí es la importancia, porque eso está indicando de que estos procesos, digamos, de migración de fluido al interior de la Tierra,
el impacto que puede tener el gas metano, ¿ya? Reafirma, digamos, la importancia de todos esos procesos en esta región, ¿ya? Que es, digamos, muy potente, a diferencia de otras áreas del país. Ahora, se han encontrado solo otros dos registros, uno, como comentaba mi co-investigadora, que descubrió uno, pero estaba debajo del fondo del mar, no como este con un edificio volcánico, sino que debajo y era un paleovolcán, no está activo. ¿Y ese Y dónde? eso es frente, quizás frente al norte, digamos, de la Bahía Concepción, pero afuera, Ya, yo diría en la zona central, digamos, ¿ya? En la zona central. Y otro más también por esa misma área, digamos, al sur de la Bahía de Concepción, o más bien del Golfo Araco, mucho más al sur. También hay otro que se identificó indirectamente, no así como nosotros, que es una evidencia directa de la existencia de esto, claro ¿ya? que A través sí. de la batimetría. Claro. Cristian, yo sé que esta es una investigación en curso y antes de terminar la entrevista te voy a preguntar por las próximas etapas, qué viene, cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pero tu olfato profesional, ¿qué te dice sobre este volcán, sobre este hallazgo? ¿O hacia dónde tú crees podría derivar esta investigación? Bueno, eso es una excelente pregunta porque es algo que nosotros mismos estamos constantemente pensando y preguntándonos qué hacemos ahora, cuál es el siguiente paso. Y nos gustaría mucho poder ir al lugar, ¿ya? Con vehículos operados remotamente, ¿ya? Que con su sigla en inglés es ROV, con un ROV con la capacidad de poder bajar y tomar muestras del volcán, además de visualizarlo con cámaras, con videos y ver cómo se constituye, ver las burbujas, por ejemplo, porque no, esas burbujas de gas hasta el momento no se han identificado, ¿ya? Por teoría uno sabe que existen, pero habría que identificarlas bien. Para también observar qué vida es la que existe ahí, que, como dije antes, podría ser muy especial y dependiente del metano para su existencia. ¿Y qué Y por supuesto información, también perdón que de te otros interrumpa, Cristian, componentes. qué información podrían aportar, por ejemplo, las burbujas, la forma de ellas, qué sé yo? ¿Qué información Claro, podrían aportar? lo que pasa es que ahí hay diversos gases, principalmente metano, y el metano es un gas de efecto invernadero, Claro. mucho, pero mucho más potente que el dióxido de carbono. Ajá. Entonces hay muchas interrogantes en cuanto a si ese gas pudiera alcanzar la atmósfera o no, porque gran parte de ese gas probablemente, dada la profundidad, sea como, entre comillas, absorbido por el mar, ¿ya? O Claro. oxidado a dióxido de carbono, por ejemplo, por algunos organismos. Pero, ¿qué pasa si hubiera, usted me dice por las preguntas, qué se podría Sí, hacer sí, sí. a futuro? Bueno, ¿qué pasa si eso hace una gran erupción donde se libera una gran cantidad de gas, un gran volumen? Bueno, eso quizás podría alcanzar la atmósfera, ¿ya? De hecho, hay hipótesis geológicas en la historia geológica, digamos, hace millones de años, donde grandes mortandades masivas del planeta piensan que fueron por grandes liberaciones de metano a la atmósfera, producto de la disociación de hidratos de gas, ya que un gas que está como en una burbujita un cristal de hielo, digamos, bajo el fondo del mar. Claro, o sea, desde el Entonces, mar. ahí hay muchas cosas que uno empieza a entusiasmarse, Sí, entusiasmarse y claro. empieza, digamos, Es súper interesante, es muy interesante. Bien, Cristian Rodrigo, académico, profesor investigador de la carrera de Geología en la Universidad Andrés Bello, además de oceanógrafo, insisto, fundamental en este tipo de investigación y además geofísico. Te quiero agradecer la conversación esta noche con CNN Tiempo y espero que pronto puedan estar por allá. Quién sabe, capaz nos puedan invitar y conocer también ahí en terreno y hacer un bonito reportaje de este hallazgo que puede ser muy determinante pensando en los próximos pasos o en la información que se puede derivar de este descubrimiento. Y quién sabe, insisto en el punto, que otras experiencias similares sucedan también en otros territorios del sur de Chile o incluso en otras zonas de nuestro país. Cristian, muchas gracias por esta conversación. muchas gracias a ustedes por la invitación también. Que tengas buenas ¿Ya? noches, gracias. Sí, por Y- favor, y dale. me gustaría mucho, mucho que pudieran a lo mejor acompañarnos en estas expediciones. Para nosotros sería mucho gusto. Sería una tremenda experiencia, ¿te imaginas ahí poder ir Mm. registrando también y contarle a la audiencia los avances de esta investigación que, insisto,
puede tener importantes descubrimientos. Ya hay un titular muy interesante, ya hay información que es clave, pero falta ahí seguir escudriñando en lo que puede aportar este volcán submarino de lodo tan grande o más grande que la Torre Entel, decía Cristian Rodrigo en esta conversación. Gracias otra vez, que tengas buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Bueno, y a esta hora nos vamos a la pausa en CNN Tiempo. Al regreso revisamos el pronóstico del tiempo en todo nuestro país. Ya estamos de vuelta.